Empezamos a grabar, en un segundito. Eso. Muy bien, jóvenes. Pues continuamos hoy, perdón, con el tema de los organofosforados. Y justamente vamos a hablar, a conocer un poquito más de nombres de ingredientes activos que existen para ese tipo de grupo que vamos a conocer, que es el segundo en importancia. ¿Qué se acuerdan de los fosforados, jóvenes? ¿Qué hemos dicho de este grupo? ¿Qué saben hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Jóvenes? Que van a inhibir a la enzima acetilcolina. Acetilcolinesterasa, acuérdense. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda de este grupo, señorita? ¿Qué más hay de este grupo de los fosforados? Que no son tan persistentes al ambiente. Es correcto, muy bien, joven. Efectivamente, este tipo de grupo justamente nos gusta mucho porque tiene muy poco efecto en el ambiente y además pues, es extremadamente tóxico para vertebrados. ¿Qué más se acuerdan de este grupo, jóvenes? ¿Qué más me pueden decir? ¿Alguien más en lo que cargan bien las presentaciones? ¿Qué más se acuerdan? Cállate. Que la molécula entre más larga, menos Que tóxica, el grupo ¿no? incluye... Es correcto. Entre la molécula es más larga, entre es más pesada, efectivamente es menos tóxica. Pero una vez que las inhalamos, estas se nos quedan más tiempo, ¿no? Y vivimos permanentemente con el daño que nos deja esa molécula. Muy bien. ¿Qué más? Que dentro del grupo podemos encontrar insecticidas de amplio espectro. Es correcto, efectivamente. Podemos encontrar soluciones para todas las costas o todos los problemas agrícolas. Los podemos encontrar precisamente desde de este grupo. Entonces podemos encontrar soluciones aquí sin problema. Muy bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan de los fosforados, jóvenes? ¿Qué más nos acordamos? Que tienen baja presión de vapor. Algunos, en general, sí tienen baja presión de vapor, muy bien, o sea, pueden volatilizar y es correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuál es la estructura química de los fosforados? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los diferenciamos de los clorados? Esto de aquí tiene un fósforo central con 4 ligaduras y generalmente tenemos 2 radicales a la izquierda y tenemos doble ligadura oxígeno a la derecha. Como les digo, es el grupo más dinámico y que obviamente nos ofrece más soluciones en campo y pues también es el que tenemos que cuidarnos más precisamente. Mecanismo de acción: inhibe la acetilcolinesterasa. Obviamente pues, bloquea a la enzima y es por eso pues que deja que se saturen los canales de deseo de las dendritas y por eso tenemos convulsiones. Y bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuántos nombres hay más o menos de fosforados? Son más de 120. ¿Cuántos de esos conocen, jóvenes? ¿Cuántos de estos han escuchado? Tal azafato, acetilfos, cadusafos, clorpempirifos, clorpirifos, caumafos, ciamofos, dimetuato. ¿Habían visto el Enrique Peña Nieto? El EPN, el etión, el fenpros, fentión, heptión, el metaminofos, motocotofos, paratión etílico, paratión metílico, malatión, fosfomidonfos, terbocotofos. Entonces, jóvenes, para poder identificar un insecticida que pertenece a la familia de los organofosforados, ¿perdón? ¿Qué dice, señorita? ¿Perdón?
Bueno, entonces les decía, o la gran mayoría, el 90% de los insecticidas, los ingredientes activos de este grupo, se caracterizan porque tienen terminación tión o tienen la palabra fos. Por ejemplo, monocrotofos, terbufos, diacinfos. Eso nos da esa nomenclatura que nos dice que son del grupo de los fosforados. O también si terminan en tión, como paratión, malatión, son las cosas que nos hacen recordar más o menos a qué tipo de grupo pertenece. Y les digo, hay muchísimos. Los más vendidos en México, pues por mucho el más vendido es el Orsvan, el famoso clorpirifos, que es categoría roja por estar en 90 y 266 miligramos por kilogramo. Este es súper baratísimo, lo encontramos en 80 hasta 120 pesos y efectivamente pues es de los más aplicados del país. Segundo lugar, por ser sistémico, para ayudar a controlar plagas, obviamente que son chupadoras, mosquitas blancas, pulgones, ácaros, pues tenemos el dimetato. Acuérdense, el dimetato es sistémico. Significa que lo aplicamos, tiene la capacidad de moverse a través dentro de la planta, y entonces cuando un insecto llega y se alimenta de esa planta, pues entonces se muere. Tercer lugar, tenemos el malatión. Pues obvias razones, ¿no? De que, como habíamos platicado, es un producto que pues es de cadena muy larga, muy pesada, entonces aparentemente no nos hace tanto daño y pudiéramos estar expuestos a este producto sin problema. No más que, como estamos diciendo, estar mucho tiempo en contacto con esta molécula, pues efectivamente sí nos puede dar daños al cuerpo en largo plazo. Y en último lugar tenemos el monocrotofos. Es también muy común que se ocupe, tiene miles de nombres, y entra en categoría amarilla. Y bueno, hablando nuevamente de la resistencia, generalmente, este es un dato bastante interesante, jóvenes. El grupo que menos resistencia genera en general son los fosforados. Precisamente como son moléculas muy diversas, como son moléculas de mucho peso y que solamente son específicas a la acetilcolinesterasa, el grupo que más tarda en generar resistencia de todos históricamente siempre ha sido los fosforados. O sea, hace que si de repente tenemos un problema en campo con el que ya no controlamos, muy probablemente nuestra primera opción para poder seguir controlando es seguir utilizando más fosforados. Entonces, eso significa pues que vamos a tener fosforados por al menos otros 30 años, ¿no? Sin problemas. Resistencia. Cuando hablamos de carboxilesterasas, se ha detectado que hay ciertos insectos que producen este tipo de enzima. Simplemente pueden destruir a las proteínas carboxilésteres, y es por eso que los insectos pueden sobrevivir a este tipo de aplicaciones. De ahí nos hemos dado cuenta también que los niveles de estas enzimas tienden a bajar generalmente. Este es un efecto bastante interesante. Cuando un insecto dejamos de aplicarle un veneno, muchas veces queda dentro de su genoma que se le estuvo aplicando y tiende a permanecer mucho tiempo aún sus generaciones siendo resistentes. En este caso, cuando tenemos resistencia a organofosforados, también si dejamos de aplicar fosforados, es un grupo al que rápidamente también se pierde la resistencia. Entonces, pues, otro motivo más para amar más a los fosforados, ¿no? Tardan en generar resistencia, y una vez que obviamente tenemos resistencia, dejamos de aplicarlos, generalmente los insectos pierden muy rápidamente sus niveles de resistencia. Otras formas por las que los insectos se vuelven resistentes a los fosforados, pues en primer lugar tenemos lo que es la función oxidativa mixta, o lo que habíamos dicho la otra vez en la clase pasada, ¿no? De que tenemos un organismo que produce muchas oxidasas, oxida muy rápidamente, y eso hace entonces que las moléculas puedan ser destruidas. Tenemos las glutatión antitransferasas, esterasas, pues muchas enzimas, pues son muchos tipos de enzimas que se han detectado que son capaces que pueden destruir a los fosforados dentro de los insectos. Y bueno, características, por ejemplo, les digo que el producto de los más vendidos en el país, y yo creo que en todo el mundo, es el malatión. El malatión pues viene de muchas presentaciones, de 350, 500 gramos o hasta ahí el 1000, que viene prácticamente 100% puro.
Su modo de acción pues es contacto, significa que tiene que ser tocar a los insectos, tenemos que bañar al insecto para que este se pueda morir. Tiene un poco de efecto de ingestión, pero prácticamente para que podamos matar con este producto tenemos que hacer que el insecto que queremos que se impregne, pues lo toque, que se bañe con este tipo de producto. Este producto es el que tiene más registros a nivel mundial. Si se ponen a revisar el PLM, que es obviamente el libro nacional donde viene el registro de todos los productos que están registrados en el país, se van a dar cuenta que malatión es la molécula que tiene más registros y más cultivos autorizados. Precisamente como es barato, es fácil de producir y también se considera bastante inocuo para las personas, pues es el insecticida más vendido y también con más registros. Más o menos debe tener aproximadamente unos 258 registros para hacer aplicaciones en insectos y también tiene más de 300 registros de exportación. Podemos hacer aplicaciones con malatión y sin ningún problema van a pasar las fronteras los productos, porque como les digo, este es un producto que se considera que es de los más inocuos para los humanos. Tiene registro para prácticamente todo: aguacate, arroz, avena, berenjena, incluso plagas urbanas y también plagas veterinarias. Entonces, malatión podemos decir que es también de los insecticidas más famosos que tenemos en el mercado. Y también que cuando ustedes egresen también va a ser de los que más van a ocupar. Generalmente, jóvenes, cuando hablamos de intoxicaciones, es de plaguicidas cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal una labor, cuando estamos trabajando con plaguicidas y nos ponemos a comer. Generalmente esos son los momentos cuando se presentan las intoxicaciones, o cuando estamos haciendo una aplicación de algún insecticida y entonces no ocupamos el equipo adecuado, y es por eso que vienen las intoxicaciones. Aquí que estamos viendo, jóvenes, ¿qué le hace falta aquí a nuestros trabajadores? ¿Qué les falta o qué les sobra? ¿Están haciendo una buena aplicación? De protección. ¿Cómo? Les falta el equipo de protección. ¿Qué deberían de protegerse? Los pies. Los pies, ¿qué más? Ojos, boca. Los ojos, ¿qué más? Espalda, muy bien, ¿qué más? Ahí están haciendo una aplicación, justamente van a trasplantar, me parece que ya eran papas, y estaban tirando organofosforados Nemacurva al suelo para nemátodos. Entonces estaban tirando metamidofos, me parece. ¿Por dónde creen, cuando estamos en una aplicación, cuáles creen que son las principales áreas del cuerpo que absorben a los plaguicidas, o por donde hay la mayor cantidad de entrada de plaguicidas? Piel. ¿La piel? Por los poros. No. La colita. El Anastasio. La Anastasia. Pues sí, jóvenes. La principal forma de entrada, el principal sitio por donde entran más plaguicidas al cuerpo justamente es la región anal, la región genital. Como son unas regiones que son poco cubiertas, están poco esclerosadas, tienen poca melanina, pues prácticamente todo lo que llega a caer a esa región entra hasta el 90%. Esto hace pues prácticamente que una persona que pues obviamente simplemente traiga un mal pantalón o una camisa muy delgada, cuando le escurre el producto, pues efectivamente todo le va a entrar al cuerpo. De ahí, jóvenes, la segunda sitio de entrada de los plaguicidas es la parte de la nariz y la boca. Más o menos todo lo que nos llega a caer a la boca es más o menos como un 60%. Si, por ejemplo, estamos aplicando, todo lo que nos caiga, el 60% va a entrar a nuestro organismo. De ahí, la tercera fuente de entrada son los ojos, precisamente. Todo lo que nos llegue a caer a los ojos, más o menos se nos va a colar un 50% del producto. ¿Cuánto creen, si nos llega a caer en las manos, cuánto creen que va a entrar de eso? ¿Cuánto vamos a poder absorber y cuánto se va a caer? Un 40%. Menos. La piel en general es bastante gruesa en las manos, es bastante gruesa en los pies y entra menos del 12 o el 15%. Entonces, la región más importante cuando uno debe de hacer una aplicación es taparse bien con un pantalón
taparse bien la espalda, porque obviamente de la espalda escurre a la región anal, y entonces hay que utilizar pantalón largo, camisa larga, y lo más importante, una careta o un respirador en cualquier caso. Ya haciendo eso prácticamente se ahorran un 80, un 85% de las posibles causas de intoxicación. Ya la otra, si se quieren poner guantes y si usan lentes, pues prácticamente estamos asegurando de que un 99% de posibilidades de que no tengamos ningún tipo de contaminación por plaguicidas. Ahora, jóvenes, cualquier máscara nos funciona, jóvenes, nos sirve para protegernos la cara. O hay incluso... ¿Trabajar con un palacate será suficiente, jóvenes? No. No, ¿por qué no? No. Pasa. ¿Cómo? Pasa. Exacto, es correcto. Al final es como ahorita lo que estamos viendo. Al ser una tela, esta se humedece y en el momento que se humedece empieza a capturar mucho más moléculas y nos la estamos dejando más tiempo prolongados en la nariz. Al pegarlo en la nariz, lo que estamos haciendo es absorber más producto y entonces eso nos entra mucho más rápido. Entonces, jóvenes, si no nos vamos a comprar una máscara nivel 2 con filtros de carbono, lo menos que sí tenemos que tener para hacer una aplicación de cualquier insecticida es una máscara de cuerpo rígido, de esas que son industriales como de algodón, que tienen una naricita, forma de concha y una nariz con un ganchito. Esa es la mejor opción que podemos ocupar para hacer una aplicación de plaguicidas. Entonces, ¿quién me repite, jóvenes? ¿Cuál sería el equipo de protección necesario para fosforados? O en general para cualquier plaguicida. ¿Qué es lo que tenemos que usar, ingenieros? ¿Quién dice yo? A ver. Profe, pues sería el overall, las botas, obviamente Ok, las sí, ¿qué más? mascarillas, Sí. los lentes de Claro. protección para ojos, la mascarilla Sí. y guantes. Y con eso. Entonces, ya ahorita acostúmbrense, gracias señorita, excelente. Acostúmbrense, jóvenes, ahora una vez que ustedes se egresen, siempre deben de traer pues su mascarilla o en cualquier otro caso su respirador cuando ustedes vayan a hacer una aplicación de plaguicida, sea cual sea, ¿no? Se hace fungicida, se hace herbicida, se insecticida, pues tenemos que traer nuestro equipo de protección completo. Bueno, en el año 2011 los principales estados que reportaban muertes por intoxicaciones eran Jalisco, Nayarit, Michoacán, Chiapas y Sinaloa. Y actualmente en 2021 debe ser primer lugar Chiapas, segundo lugar Jalisco, tercer lugar Guanajuato y Michoacán, más o menos. Y más o menos los números deben de estarse conservando, más o menos unas 1000 personas en todo el país se mueren todos los años por intoxicaciones por plaguicidas. ¿Por qué creen que sucede? Porque no leen, profe. Una mala aplicación. Hacen mala aplicación, ¿no? Una, porque aplican productos que son etiquetas rojas, y segunda, porque no ocupan el equipo de protección adecuado. Bueno, más datos interesantes de esas intoxicaciones. La principal causa de muerte de este tipo de productos es por organofosforados. Segundo lugar, ácido piretroides. Tercer lugar, desinfectantes de aceite y pino. ¿Cómo es que desinfectantes de aceite y de pino son causa de muerte de intoxicaciones severas? ¿Por qué creen que suceda esto? Intoxicación en casa, pinol. Exacto, es intoxicaciones en casa. Efectivamente, el pinol lo que tiene es que, pues, lo han visto, ¿no? Como es su botellita, que parece un refresco, ¿no? Entonces, pues, muchas veces en los niños que se quedan en la casa de entre 3 y 6 años, pues lo ven que parece Sprite, que huele Sprite, pues, ¿a qué debe de saber, no? Pues, Sprite. Entonces, es muy común todavía la mortalidad infantil en el país, precisamente por eso. Porque los niños ven, creen que es un refresco, y como se encuentran en el piso y los dejan solitos, llegan, se lo toman, y les da obviamente unas úlceras y se mueren los chiquitos. Cuarto lugar tenemos muertes por carbamatos y quinto lugar tenemos muertes por
andar consumiendo raticidas. ¿Por qué raticidas? Igual, los raticidas, como ustedes saben, vienen en forma de pellets, vienen como si fueran M&M's, y entonces tienen que también ser como muy chocolatosos, tienen que verse sabrosos y saber sabrosos para que las ratas se las puedan comer. Entonces, pues uno pone los cebos en las calles, obviamente en cualquier lugar, vienen igual los niños chiquitos, creen que son dulces, y pues se los comen y pues mueren los niños obviamente desangrados. Entonces, Huelen aceite. ¿cómo? Que huelen aceite. Pues sí, huelen, es que hay muchas formulaciones, joven. Haga de cuenta que hay muchas líneas de investigación sobre cómo desarrollar buenos cebos para ratas, y hay unos que parecen gomitas, hay gente que se dedica a hacer geles, hay gente que se dedica a hacer chocolates, y pues al final del día lo que están buscando es que sean atractivos para las ratas. Entonces, pues sí, es bastante común ver personas y ver bastantes niños intoxicados precisamente por ese tipo de sustancias. Y bueno, ahora sí, Bueno, trabajando un poquito, perdón, profe, dígame. yo sé que a las ratas les gusta mucho el aceite de carros, por eso roen las mangueras de los motores. Claro, claro, pues a la rata les gusta de todo, joven, al final del día comen pues, prácticamente todo. Entonces, pues sí, también hay gente que seguramente debe de hacer aceites, o hacer sus propios pellets con partes de coche, y seguramente deben de funcionar bastante bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, entonces seguimos con lo de la clase, jóvenes. Como les había preguntado para su tarea de la clase pasada, era cuáles son los síntomas que presenta una persona que está haciendo o que se está intoxicando por fosforados. Y bueno, aquí vamos a ver rápidamente cómo podemos identificar una persona o cómo identificarse ustedes mismos cuando se estén intoxicando. Lo primero que les va a pasar son los síntomas muscarínicos, o sea, hace todo lo que tiene que ver como si sintieran alergia, visión borrosa, vómito, broncoespasmos, picazón de nariz, irritación de ojos. Eso va a ser como que los primeros síntomas que se van a empezar a usted a dar cuenta de que están siendo intoxicados por ese tipo de productos. Tenemos los síntomas, se conocen como nicotínicos, pero realmente son neurotóxicos, que empezamos a tener calambres, empezamos a tener parálisis de ciertos órganos, empiezo a tener temblorinas de algunos músculos, mialgias son dolores de cabeza muy fuertes, e incluso aquí empezamos a tener un poquito lo que es pérdida de la memoria o incluso pérdida del espacio-tiempo. Y también ya tenemos los neurológicos profundos, que por ejemplo tenemos ansiedad, confusión, coma, y los más fuertes es depresión cardiorrespiratoria y convulsiones. Prácticamente cuando llegamos con una persona que ya está en cuadro de convulsión, pues prácticamente lo que nos interesa rápidamente es sacarlo de eso. ¿Se acuerdan cómo es que matan estos productos, jóvenes? ¿Se acuerdan qué es lo que hace que se mueran los insectos? Inhiben la acetilcolinesterasa. Exacto, pero eso, ¿cómo es que se va a morir? ¿El insecto se va a morir de eso o qué es lo que qué órgano le va a morir? Va a hacer que colapse. Corazón y los pulmones. Es correcto, y eso va a ser a través de las convulsiones. Entonces, lo que tenemos que evitar cuando un trabajador o uno mismo se intoxica con fosforados es llegar a convulsión. Y si está en convulsión, tenemos que hacer que pare lo más rápido posible. Porque si está en una convulsión muy fuerte, acuérdense, 3 minutos a 5 minutos convulsionando, y eso va a ser suficiente para que tengamos paro cardíaco o tengamos pérdida del sistema respiratorio. ¿Cómo bajarían una convulsión, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo tranquilizan el cuerpo para que no convulsione a alguien? Con hielo. Eso, muy bien, muy bien. Lo más común siempre es retirar a las personas del área donde están tratadas, donde hay un problema, pero efectivamente es como si fuera una fiebre muy grave. Entonces, efectivamente, dar un baño frío o incluso dar sesiones de hielo, de 3 minutos de hielo, 10 sin hielo, esto nos ayuda mucho a relajar el metabolismo. Muy bien, ¿qué más se les ocurre, jóvenes, para un convulsionante? ¿Qué otra idea se les ocurre?
¿no? Veamos. Bueno, jóvenes, otra cosa curiosa, jóvenes. Generalmente, cuando nosotros estamos en una profesión que se considera de alto riesgo cuando manejamos plaguicidas, precisamente como podemos echar a perder o dañar permanentemente nuestro sistema nervioso al jugar con plaguicidas, cuando trabajemos en alguna empresa o nos dediquemos al manejo de plaguicidas, cada cierto tiempo tenemos que hacernos estudios de la acetilcolinesterasa. ¿Esto qué significa? Es que nosotros vamos a un laboratorio y nos medimos cómo están nuestros niveles de acetilcolina. ¿Por qué? Con eso nosotros nos revisamos qué tan tocados estamos y si de repente nuestros niveles bajan por abajo del 50% de los niveles normales de acetilcolina, entonces significa que estamos ya muy dañados y entonces debemos de dejar de trabajar en ese trabajo. Y además de eso tendremos derecho a que la empresa donde trabajamos nos compense precisamente por un daño laboral permanente que seguramente sí nos va a causar estragos a nuestra salud a largo plazo. Entonces, lo normal es que tengamos actividad enzimática de acetilcolinesterasa del 75%. Cuando ya estamos entre el 50 y el 75%, decimos que ya estamos tocados, estamos con intoxicación leve, y cuando estamos entre el 25 y el 50 prácticamente tenemos que dejar de trabajar con plaguicidas, porque nuestra salud ya está bastante pues predispuesta a que nos pongamos mal. Y si caemos a menos del 25%, es muy probablemente de que tengamos ya una calidad de vida bastante mala. Y bueno, generalmente cuando hay una intoxicación severa de fosforados, los primeros síntomas puede ser, si es algo muy fuerte, puede ser a los primeros 5 minutos hasta 24 horas después de la exposición. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos una intoxicación severa? Como les decía, lo más importante es retirar al individuo del sitio de exposición, porque puede que esté todavía cerca de la fuente y se siga intoxicando. Y lo más importante es administrar oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Acuérdense, nuestro cuerpo funciona con oxidasas, con enzimas oxidadas. Entonces, cuando nosotros permitimos que el cuerpo empiece a hacer trabajar esas enzimas, estamos permitiendo a nuestro cuerpo que nos dé mucha chance de empezar a desintoxicarnos poco a poquito. También se recomienda lavado gástrico antes de 2 horas. ¿Por qué antes de 2 horas? Cuando hay una exposición, generalmente antes de las 2 horas todavía todo el ingrediente activo no llega al sitio de acción, no ha llegado a nuestras neuronas. Y si fue algo que entró por sistema respiratorio o por sistema digestivo, es muy fácil de que hagamos lavado gástrico, incluso intentemos incitar un vómito, y con eso podemos hacer que el cuerpo expulse lo que todavía está dentro sin que llegue al sitio de acción. Otra, como decía el compañero, reducir el metabolismo con compresas frías. Eso es de lo más recomendable. Tenemos que evitar a como de lugar que esta persona llegue o caiga a convulsión. Y lo más importante es trasladar al paciente a una unidad médica con la etiqueta del producto que causó la intoxicación. Muchas veces pasa de que se llevan a los trabajadores de campo, se los llevan al doctor y nomás dicen que se puso malo, pero el doctor no sabe qué es lo que le está pasando. Y, por ejemplo, si de repente se equivocaran y fue un producto respiratorio y no un neurotóxico, el tratamiento pudiera ser distinto y ahí sí pudiéramos tener un problema bastante legal por no haber llevado a la persona con indicación correcta. Entonces hay que sacar a la persona, darle respiración y evitar a como de lugar que caiga a convulsión. Otra, pues, también hay algo que se llama sulfato de atropina, que eso se vende en las farmacias, que es un remedio de lo más antiguo y precisamente funciona es como un antídoto para cualquier tipo de picadura de alacrán, de víbora, y que también como agrónomos que van a trabajar con, obviamente, sustancias peligrosas, siempre deben tener una pastillita de sulfato de atropina o saber dónde conseguirla. El sulfato de atropina simplemente es igual una sustancia que se encarga de relajar el metabolismo, es como el diazepam, y lo único que se encarga de hacer es eso, se toman una pastilla de 5 miligramos por kilogramo, y entonces lo único que van a hacer es van a relajar a la persona para que le dé tiempo a su cuerpo para que pierda o se pueda desintoxicar rápidamente. También, si por ahí tienen algún paciente o tienen algún pariente que tome difenamida, pues también es otro tipo de sustancia que se debe de ocupar
cuando tenemos una persona que está a punto de la convulsión. Y lo mismo, si por ahí tuviéramos a alguien que tuviera una pastilla de diazepam, lorazepam o midazolam, pues estos también son ingredientes activos que nos funcionan para relajar sistema nervioso y evitar que una persona caiga a convulsión. Entonces le digo, lo más importante de los organofosforados es primeramente identificar si es cadena larga o cadena corta, su tipo de riesgo que nos puede tener, y sea cual sea, de todos modos, siempre hay que aplicarlos con buen equipo de protección de persona. ¿Cuál es el buen equipo de protección? Un overol o un pantalón largo, una camisa de trabajo, una máscara de protección o al menos un cubrebocas, unos lentes, unas botas y unos guantes. Con eso estamos asegurando que prácticamente no vamos a tener problemas con los fosforados. Si llegáramos a tener un problema de intoxicación, entonces acuérdense, lo que tenemos que evitar como la rabia es que caigamos a un cuadro de convulsión. Esto es, sacando a la persona de ese lugar, proporcionando oxígeno, bajando metabolismo con frío y si fuera necesario, pues hacer el uso de sulfato de atropina. ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre fosforados, jóvenes? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta de fosforados? ¿No? No, profe, todo claro. ¿Todo entendido? Va, que va. Entonces pasamos a nuestro siguiente grupo. ¿Cuál sigue, jóvenes? ¿Cuántos hemos visto? Hemos visto carbamato. Hemos visto dos. Hemos visto organoclorados y hemos visto organofosforados. ¿Cuál seguirá? Carbamatos. Carbamatos, es correcto. Vámonos a los carbamatos. Vamos a esperar a que cargue la presentación y empezamos. Listo. Vámonos a carbamatos. ¿Alguien conoce el origen de los carbamatos? ¿Cómo creen que se conocieron los carbamatos, jóvenes? ¿Alguien conoce alguna molécula de carbamatos? ¿Alguien ha escuchado lo que suena como carb? ¿No? Carboximil. ¿Carbo qué? Carboximil o carboximil. Carbofurán, muy bien, es correcto, señorita. Se agarró uno de los más salvajes que hay, el carbofurán. Muy bien. ¿Otro? Furadán. ¿Cuál? Furadán. ¿Cuál, joven? ¿Cuál? Furadán. Sí, el furadán es aldicarb, entonces también es un carbamato, muy bien. ¿Qué otro? Carbaril. El propamocarb o algo así. Excelente, muy bien, propamocarb, carbaril, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro resuena de este grupo? ¿Cuál? Carbamult. No, ese no existe, pero estás cerca, joven. Muy bien. Bien, rápidamente, el grupo de los carbamatos es un grupo que tiene una historia bastante interesante. Hagan de cuenta que desde hace mucho tiempo, por ahí del año 1850, había expedicionarios europeos que iban obviamente todavía a regiones allá al Cuerno de África, por ahí de Etiopía y Kenia, al norte de África, y encontraban algo muy interesante que se llamaba el juicio de Dios. ¿De qué creen que se trataba el juicio de Dios? Imagínense que de repente alguien los acusaba a ustedes de que se habían robado la cabra, ¿no? De alguien. Y pues obviamente al ser una comunidad pequeña y solamente tienes una cabra, pues si te roban tu cabra es como si te hubieran robado la vida, ¿no? Entonces, era una forma en la que ellos habían adivinado o ellos predecían cómo saber quién había robado la cabra o cómo inculpar a las personas.
Y esto lo hacían a través de estas habas que se llaman habas de calabar, que simplemente es una planta que se llama Phytostigma venenosum. Estas habas, o lo que hacía el chamán en las tribus africanas en 1850, y era que de repente todo el mundo decía, no, pues, ¿quién crees que robó la cabra, no? Y ponían a 5, 10, 20 personas y todo el mundo decía, pues, yo creo que fue él. Y entonces a todas las personas que creían que eran sospechosas de haber cometido el delito, les daban de comer esta haba. ¿Y qué creen? ¿Se morían o no se morían? ¿Creen que funcionaba o no funcionaba o nomás mataban gente a lo salvaje? Nomás los mataban como nazi. No, que creen que sí funcionaba. Hagan de cuenta que les decían, obviamente ya con un poco allá de conocimiento esotérico, les decían que, pues, que sus dioses iban a castigar iba a matar a la persona que se hubiera robado la cabra, pero que la persona que fuera honesta y se las comiera, pues no le iba a pasar nada. Entonces, las personas que sabían que no se habían robado la cabra, lo que hacían, les daban las 3 habas, se las comían las 3 a la vez, y entonces, curiosamente, vomitaban las habas y no se morían. Y las personas que sí tenían o sabían algo precisamente sobre el delito, pues al comerse estas habas, pues resulta, pues, que se las comían despacio, con mucho miedo, sabiendo que se iban a morir, y al final del día, pues, ¿qué creen? Que sí caían al piso, convulsionaban y se terminaban muriendo. ¿Qué creen que sucedía, jóvenes? ¿Por qué sí servían las habas de calabar para encontrar al ratero? Porque la dosis era muy alta, que al momento de que se las pasaban, se la vomitaban, y al momento de comerlas poco a poco, pues se iban dosificando. Sí y no, joven. O sea, sí tiene, haga de cuenta, el haba de calabar tiene 2 sustancias. Una en las testas tiene arsénico, pero por dentro tiene esta sustancia que se llama fitostigmina. Entonces, cuando las personas estaban muy conscientes de que no se la habían comido, entonces al comerse las 3 habas a la vez, el cuerpo identificaba rápidamente que tenía arsénico y entonces las vomitaba. Y por eso la persona sobrevivía. Caso contrario, si te las comes despacio, al tener esa culpa y ese remordimiento, saber de que te va a cagar el payaso, pues lo mismo, agarras el haba, te la comes una poco a poquito, no le das tiempo al cuerpo de que reconozca de que trae arsénico, pero sí te estás intoxicando con la fitostigmina, y al final del día, pues, pasaba eso, ¿no? De que sí terminaban envenenados, y entonces se morían, y no solamente eso, sino que la tribu gozaba agarrándolos a patadas, macheteándolos y gozando que habían encontrado al ratero. Entonces, es de los comportamientos o de las tribus o de los rituales antiguos que son bastante, pues, interesantes, que debe ser interesante poderlos ver, ¿no? Una tribu linchando personas. Con el tiempo, fue hasta 1864 que fueron trabajando sobre esta sustancia y se dieron cuenta que la sustancia que se encuentra en la fitostigmina se llama eserina. Y tiempo después descifraron que la estructura de los carbamatos es prácticamente esta sustancia. Es una cadena semiabierta que tiene obviamente estructuras cerradas, pero lo más importante es que tiene el ácido carbámico. Ahorita se los voy a presentar. Bueno, durante mucho tiempo esta sustancia se estuvo incluso ocupando para llevar a pacientes con glaucoma. Esto les ayuda mucho, por ejemplo, a las personas cuando tienen ya sus venitas muy pequeñas dentro del ojo. Esto hace que les dé pequeñas microconvulsiones dentro de la retina y entonces puedan, obviamente, seguir viendo sin problemas. ¿Cómo es la estructura general de los carbamatos, jóvenes? Les digo, es muy parecido a fosforados, pero sin ser fosforado. Es un carbono central y generalmente viene en 3 posiciones. En posición superior siempre tiene doble enlace oxígeno. Generalmente en la derecha tiene 2 radicales y en la izquierda tiene radical 3. Así, viendo la molécula, ¿creen que se parece también a la acetilcolina, la estructura general de los carbamatos? Bueno, pues sí, jóvenes, efectivamente, los carbamatos tienen una estructura igual muy parecida a la acetilcolina. Es por eso que, ¿cuál creen que es su mecanismo de acción?
va a ser exactamente el mismo. Fosforados y carbamatos tienen el mismo mecanismo de acción. Los dos inhiben a la acetilcolinesterasa en las dendritas en las neuronas. Y bueno, fue en 1954 que se empezaron a desarrollar ya de modo sintético los carbamatos, y pues vemos también que los radicales 1, 2 y 3 pues pueden ser distintos tamaños, y es igual exactamente lo mismo. Su mecanismo de acción es exactamente igual a los organofosforados. Inhiben la acetilcolinesterasa en las dendritas. O sea, en esta región, en la parte posterior de las dendritas, ahí es donde nuevamente hacen que no haya pelotazo, o más bien atrancan la puerta y entonces se llena el bolis de muchos iones de sodio. ¿Qué nos gustan de los carbamatos? ¿Por qué estamos trabajando con carbamatos si prácticamente son iguales a fosforados? Bueno, tienen un poquito menos de persistencia en el ambiente y también tienden a ser un poquito menos tóxicos que los fosforados. Pero pues al final del día prácticamente son grupos muy parecidos. Y es exactamente la misma teoría que los fosforados. Entre más parecida sea la molécula de carbamato, mientras más sea el tamaño de sus cadenas, el peso molecular, más o menos va a ser más tóxica. A medida que sean cadenas más cortas, es menos tóxica, y a medida que sean cadenas más largas, va a ser más tóxica, menos tóxica. Por ejemplo, miren, ahí está el aldicarb comparado con la acetilcolina, y vemos pues, prácticamente es casi la misma molécula, ¿no creen? Son muy parecidos el aldicarb con la acetilcolina, y eso hace que el aldicarb sea extremadamente tóxico. Más o menos debe tener una DL50 como entre de 3 y 5 miligramos por kilogramo. Bueno, en general, estos son un poquito más tóxicos que los fosforados, pero la inhibición de este tipo de productos de los carbamatos es menos prolongada. Esa es una cuestión que pues, también nos sirve bastante este tipo de moléculas. Si alguien se lleva a atacar o llega a presentar una intoxicación por carbamatos, pues es mucho, el pronóstico de poder sobrevivir es un poquito más alentador con carbamatos que con fosforados. Algunos nombres comunes, pues aquí están, como ya habíamos dicho, jóvenes, tienen que empezar o terminar con la palabra carb. Está aldicarb, bendiocarb, butoxicarb, butoxicarboxim, carboril, carbofuran, carbosulfán, penocarb, metiocarb, metomilo, oxamilo, pirimicarb, propoxur, tidiocarb, tiofanax y gilicarb. Entonces son muchos nombres, pero al final del día, si empiezan o terminan con la palabra carb, significa que pertenecen a este grupo. ¿Sale? De los más famosos y conocidos, bueno, el más famoso de aquí se llama carbaril, o el famoso Sebin. Este se descontinuó hace 7 años, pero pues realmente no hubo motivos para sacarlo del mercado, hubo demandas, hubo amparos y pues otra vez se vende ya. El famoso Sebin o Semebin es bien famoso y se ocupa en muchas cosas. Pues es etiqueta azul. Se considera más o menos debe tener como unos 250 miligramos por kilogramo de DL50 oral aguda, y es un producto relativamente barato, no debe costar más de 300 pesos. Se encuentra en fórmula de grano, fórmulas humectables, se puede encontrar en fórmula de concentración, de emulsificación. Entonces, es prácticamente el rey de los carbamatos, el Sebin. Como les decía, tiene una DL50 de 352 miligramos por kilogramo, lo que lo coloca en automático en categoría azul. Un dato muy interesante, por ejemplo, cuando queremos controlar, por ejemplo, insectos de hábitos sociales. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son insectos de hábitos sociales? Hormigas. Las termitas. Hormigas, muy bien. Para poder controlar hormigas, jóvenes, mientras no tengamos control de la reina, prácticamente nunca vamos a poder sacarlas. Llámese hormigas horrieras, llámese incluso termitas. Entonces, estos productos son muy buenos porque cuando tenemos un polvo humectable, podemos ponerlo cerca de donde sabemos que están caminando las obreras, pero como no vienen o vienen al 5%, vienen muy diluidos, los insectos no alcanzan a morirse luego. Entonces pasan las hormiguitas
están impregnándose las patitas de estos productos y las van caminando, van haciendo que poco a poco el producto se vaya metiendo dentro de las galerías de las hormigas. Y en algún momento, tarde que temprano, van a empezar a impregnar a la reina y lo más seguro es que podamos controlar a esa población. Caso de lo contrario, si no pudiéramos tener esa posibilidad de hacer de que las hormiguitas se impregnaran las piernas, pues prácticamente nunca podríamos tener control sobre termiteros o sobre ese tipo de estructuras muy grandes. Es una rata de ojos rojos. Y bueno, no se conoce, algo muy interesante, jóvenes. Generalmente esta familia, la familia de los carbamatos, como fue es muy parecida a fosforados, pues se les dio registro mucho de esos y hay pocos datos reales sobre la toxicidad de estos productos. Realmente no se les estudió bien y también no son tan vendidos. Los carbamatos yo creo que no ocupan más del 5% de las ventas nacionales de los productos insecticidas que hay en el país. Su potencial es grande, pero realmente no hay mucho desarrollo sobre ellos. Falta mucha información, no se conoce si es carcinogénica, no se conoce si conoce... ¿Saben qué es carcinogénesis, jóvenes? No. Que te da cáncer. Que da cáncer, efectivamente. Estas sustancias no sabemos si generan cánceres. Teratogénesis, ¿saben qué significa, jóvenes? Teratogénesis. Que dañen el feto. No. Antes de eso, esos son embriogénicos. Teratogénicos tiene que ver más con la generación de deformidades. Esto, teratos, viene del griego teros, que significa monstruo. Y esto se refiere precisamente a mitología griega, cuando Teratos era uno de los colosos que iba a destruir a los dioses. Entonces, no se sabe si realmente tenga un daño sobre el desarrollo embrional o incluso pueda generar mutaciones dentro del desarrollo embrional. No conocemos bien los datos de la irritación dermal, de la ocular, y tampoco conocemos si causan hipersensibilidad en la piel. Más moléculas, por ejemplo, también vemos que hay moléculas que pueden ser tanto etiquetas rojas como etiquetas verdes o azules. Por ejemplo, el más famoso, como les decía, el Aldicarb o el famoso Temic, tiene una BL50 de 5 a 50 miligramos por kilogramo y lo hace también uno de los productos más peligrosos que pueda haber. Su amigo el Carbofurán también está en 8 a 14 miligramos por kilogramo y tenemos también el Propoxur, que está en 81.5 miligramos por kilogramo, que ya se considera una etiqueta amarilla. No sé por qué me lo están vendiendo como azul, si es bastante tóxico. Entonces, si algún día en su examen les digo, identifíquenme el carbamato o sepárenme el carbamato de los fosforados o de los clorados, lo que vamos a tener que buscar siempre es buscar un carbono central y que esté ligado en doble ligadura con un oxígeno. Y prácticamente con eso vamos a darnos cuenta que es un carbamato. Como decíamos, Aldicarb es una bomba. Aldicarb es una sustancia extremadamente tóxica. Se ocupa para matar, les digo, todo. Prácticamente si incluso quisieran hacer una casi irradiación de un sustrato, pues al meter Aldicarb, pues todo lo que tenga neuronas prácticamente lo vamos a deshacer. Como les decía, no conocemos información. Eso sería un tema muy interesante de tesis, jóvenes. Siempre cualquier cosa, cualquier conocimiento, que hay mucho espacio en el que se pudiera hacer tesis, y simplemente con poner un dato, decir que la toxicidad aguda en ratas de Aldicarb es de esto, pues prácticamente con eso ya pueden hacer su pequeño aporte a la ciencia, si quisieran hacer esto de tesis antes de salir. Es muy fácil, si quisieran saber con cuántas gotitas de producto de Aldicarb una rata se pone roja, o con cuántas gotitas en los ojos se le irritan, pues ya con eso pudiéramos empezar a llenar información toxicológica y pudieran dar a ustedes una buena tesis, pues buena para su futuro, por si les interesa. Y bueno, casi vamos a terminar la clase por los jóvenes. Entonces, para su próxima tarea, vamos a preguntarles a ustedes, busquen, ya todos conocen el PLM, ¿no? Ya han entrado a esa página. ¿Es correcto?
¿Todos ya saben navegar el PLM? Sí, profe. Bueno, el PLM es el Diccionario de Agroespecialidades Químicas. Entonces, así en internet solamente así lo buscan. PLMDAC, Diccionario de Agroespecialidades Químicas, y entonces les va a abrir un catálogo de todos o la mayoría de los productos que están registrados en México para qué cultivo. Entonces, lo que van a hacer es, van a buscar 5 ingredientes activos que pertenezcan a la familia de los carbamatos. Y no solamente eso, sino que me van a identificar su nombre comercial, me van a identificar su ingrediente activo y me van a identificar para qué plaga y qué dosis está diagnosticado. ¿Sale? Entonces, nuevamente... Profe, no importa qué versión. ¿Qué no qué? No importa qué versión del PLM. No, no importa, joven. O sea, al final del día, aunque sea una versión de hace 15 años, o sea, lo que quiero es que empiecen a impregnarse, a conocer las moléculas, nombres comerciales y dosis de control. ¿Sale? Entonces van a escribir a mano 5 nombres comerciales con sus 5 ingredientes activos y las plagas y las dosis con las que controlan esas plagas. ¿Sale? Solamente carbamatos. Acuérdense, solamente carbamatos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿O todo entendido? Es para una semana, todo bien. ¿no? ¿Perdón, señorita? ¿Que tenemos una semana para entregar las tareas o cuánto era? Es que ya no me acuerdo. Sí, una semana. Si las dejo hoy es para el siguiente viernes. Igual, la pasada. Si se las dejé el día martes, tienen hasta el martes para entregármela. ¿Vale? Gracias, profe. Vale, pues. ¿Alguna duda? Listo. No, profe.